Bienvenidos, bienvenidas a la última entrega de La Ruta del Empleo Público, podcast de la Dirección General de Servicio Civil que hemos llevado hasta ustedes en 13 entregas a lo largo de 2024 con el propósito de explicar los alcances de la Ley Marco de Empleo Público, su reglamento, la normativa vigente, así como los servicios que están a disposición de todas y todas ustedes. Mi nombre es Ruth Piedra, periodista de la Dirección General de Servicio Civil. Para concluir con el tema de la gestión de las compensaciones, es decir, salarios, incentivos, pluses salariales, se encuentran con nosotros los señores César Alvarado, jefe de la Unidad de Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil, y el señor Luis Segura, coordinador técnico de la Oficina de Servicio Civil de Salud y Economía. Bienvenidos de nuevo, compañeros. Buenos días nuevamente. Acá tratando de colaborar y aclarar algunas inquietudes que quizás aún se mantengan con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público en marzo del 2023. Entonces, pues a la orden. Bien, continuamos con algunas de las preguntas que comúnmente recibimos por parte de nuestros usuarios o usuarias, no solo a través de redes sociales, sino también a través de los diferentes correos que están habilitados para consultas. Empecemos esta vez con Luis. Quedamos la vez pasada en las diferencias entre salario global y salario compuesto. Para continuar esta conversación, entonces, ¿quiénes se mantienen en este esquema de salario compuesto y quiénes pasan al salario global? Bien, claro. Bueno, es importante mencionar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Marco de Empleo Público, el esquema de salario global pues es, por así decirlo, la regla que deberá imperar en lo que es la remuneración de las personas trabajadoras a nivel del sector público, en el sentido de que, dice la norma, aplicará para nuevas contrataciones como para las actuales, ¿verdad? Ahora bien, por norma fundamental no puede existir una disposición con un carácter retroactivo en perjuicio de las personas, ¿verdad? Por eso es que a nivel del transitorio 11 de esta misma Ley Marco de Empleo Público, en el artículo 36, 37 y 38 del empleo público se establecen una serie de para reducir los derechos de las personas y propiciar esa transición de manera armoniosa al nuevo esquema de salario global, ¿verdad? Siempre sujetándose a lo que la misma ley establece. Entonces, ¿quiénes pueden mantenerse en un esquema de salario global? Pues son diferentes los supuestos que de hecho están recogidos de una forma quizás más detallada en una circular que fue emitida conjuntamente por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y esta Dirección General de Servicio Civil en diciembre de 2023, publicada concretamente el 8 de diciembre de ese año. A grandes rasgos, las personas que ya vengan con una relación de empleo público desde antes del 10 de marzo del 2023 y por ende con una remuneración conforme a un esquema de salario compuesto, se mantendrán, ¿verdad? Con ese mismo esquema hasta tanto no ocurran una serie de presupuestos. ¿Cuáles son esa serie de presupuestos? Bueno, puede ser que su salario compuesto alcance un monto de salario global predefinido para la clasificación de su puesto, o bien puede darse en viceversa, que el salario global que se haya establecido para la clase del puesto de esa persona alcance el salario total que perciba la persona, ¿verdad? Por lo que haya acumulado en componentes salariales desde antes.
Podría darse también el escenario que al momento de entrar en vigencia este nuevo esquema de salario global existiese una coincidencia plena entre el salario total de la persona y el salario global que le podría corresponder según la clasificación de su puesto. Pero también hay otra serie de escenarios. Si la persona tiene un movimiento con carácter ascendente, esa persona pues tiene la posibilidad de migrar o transitar al esquema de salario global. ¿Cómo se hará esto? Bueno, habrá que comparar cuál es el salario total que le correspondería a la persona en ese movimiento ascendente versus el salario global que le aplica a ese puesto al que se asciende. Aquel que sea superior será el que se le aplicará a la persona, ¿verdad? Lo vemos desde una perspectiva de carrera administrativa, ¿verdad? De incentivar, ¿verdad? El principio de carrera administrativa que está implícito en todo régimen de méritos y obviamente propiciar aquella remuneración que le sea más favorable a la persona. Hay otra serie de supuestos que se desarrollan a nivel de los artículos que mencioné hace un momento y de los lineamientos. Por ejemplo, si la persona tenía un nombramiento y recibía un salario total, ¿verdad? Propio de un esquema de salario compuesto, y esa persona por alguna razón interrumpe su relación laboral y luego se incorpora, ya entonces esa persona vendrá a sujetarse a un esquema de salario global. Ojo que la interrupción está bien definida en lo que es la Ley Marco de Empleo Público, estaba definida desde antes, ¿verdad? Cuando se introdujeron una serie de ajustes de conformidad con el título tercero de la Ley de 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero se retoman esta Ley Marco de Empleo Público y entonces debe verificarse que sea el lapso de interrupción, se entenderá cuando transcurra más de un mes o más de un mes. Para la generalidad de trabajadores hay por ahí un tratamiento especial que se da a nivel legal para lo que son servidores docentes de universidades y el del Ministerio de Educación Pública, donde ese plazo de interrupción se entenderá cuando se dé 6 meses o más, ¿verdad? Sin prestación de servicios. Por lo general, eso sería una serie de los presupuestos más generales, pero como les digo, a nivel de los lineamientos que fueron emitidos en diciembre del 2023 quizás es donde mejor se puntualiza, ¿verdad? Donde se dice por ahí cuándo no se puede migrar, cuándo sí podría migrarse y cuándo definitivamente debe aplicarse un salario global. Es muy interesante y siempre genera dudas, por supuesto. En este esquema de salario global, entonces, se pagan anualidades, se suman otros componentes como disponibilidad, provisión, desarrollo, o sea, todo se juntó, digamos, en una sola canasta y entonces ya no es necesario pagar, por ejemplo, anualidades o como, digamos, hablamos de lo que es en aquellos lugares donde se paga el tiempo extra. Eso está comprendido dentro de este salario global, porque esas son las preguntas que a veces nos hacen. Mire, bueno, si yo recibo el salario global, ¿siempre me van a pagar una anualidad o no? ¿Verdad? Y entonces creo que sí es importante aprovechar la oportunidad para clarificar esos pequeños detalles que son el día a día en las oficinas de recursos humanos. Sí, claro que sí, de hecho muy, muy pertinente. En ese escenario vuelvo a lo que en el video anterior, el podcast anterior, habíamos mencionado sobre la diferencia entre lo que es un salario compuesto y un salario global. Cuando se mencionan anualidades, provisión, dedicación exclusiva y otra serie de complementos salariales, pues vamos a asociarlo necesariamente a que la sumatoria de todos esos componentes nos va a dar un salario total, ¿verdad? Esto no se da
en lo que es el salario global, ¿verdad? No es la sumatoria de una serie de componentes salariales. Muy válido justamente aclarar este asunto. El salario global o salario único es la definición de un monto remunerativo concreto a partir de una metodología técnica que de hecho se establece en la misma Ley Marco de Empleo Público, siguiendo un proceso de valoración, ¿verdad? A partir de un método de valoración por puntos que permite, con base en análisis, ¿verdad? De tendencias, de sostenibilidad presupuestaria, ¿verdad? De equilibrios relativos y demás, determinar un monto concreto para cada una de las clases, ¿verdad? Que existen a nivel del Sistema General de Empleo Público. Entonces, ya en el esquema de salario global se deja de lado lo que es el tema de los componentes. Pero si me permites hacer una aclaración importante. En los índices, ¿verdad? De salario global se aprecia algunos títulos, ¿verdad? Llamémoslo así, columnas que identifican salario global en supuestos de prohibición, salario global en supuestos de desarraigo y salario global en supuestos de disponibilidad, además de un salario global común. Esto no es que debe darse una sumatoria de los montos de cada una de esas columnas, no, es que esas columnas por sí identifican salarios únicos que deben de ser remunerados a personas que laboren en esas condiciones en particular. Por ejemplo, en el caso de prohibición existe toda una normativa de carácter legal, no solamente a nivel de la Ley de Regulación del Pago de Provisión 5867, sino otras más que dicen qué puestos o cargos están sujetos a un régimen de prohibición y por el cual merecen un pago correspondiente. Entonces, estamos viendo que son presupuestos objetivos, ¿verdad? Totalmente predeterminados, según los cuales se debe dar una remuneración particular, ¿verdad? Por esa limitación al ejercicio de una profesión liberal. Y lo mismo sucede con el caso de disponibilidad y el caso de desarraigo, que tienen una conceptualización y una delimitación clara, ¿verdad? Que de hecho en los mismos índices salariales se da. Ya no es una respuesta a condiciones a veces muy particulares, ¿verdad? De la persona, que sí ocurría con algunos componentes en el esquema de salario compuesto. Y, perdón, ahí me faltaba algo, el tema de salario extraordinario. El salario extraordinario es un tema que está regulado a nivel constitucional, a nivel del Código de Trabajo, y básicamente es una proporcionalidad de salario que se debe de pagar cuando una persona trabaje más allá de la finalización de la jornada ordinaria de trabajo, ¿verdad? Siempre se relaciona en razón de 1.5 de lo que se paga ordinariamente por la persona, y esto se mantiene así indistintamente de si se paga salario compuesto o salario global. Ok, para finalizar este segmento, entonces, Luis, cuando se den aumentos por costo de vida, en este momento están congelados, pero cuando se dieran estos aumentos por costo de vida, ¿cómo va a incidir tanto en el salario global como en el salario por componentes? Claro, bueno, este tema de que usted menciona, que se le ha conocido como congelamiento de ajustes de salarios, ya se había establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, concretamente en lo que son los artículos 11 y 13 de la normativa pertinente a lo que es la reconocida regla fiscal, ¿verdad? En la cual se establece que mientras en un cierre de ciclo presupuestario el nivel de deuda pública sea igual o superior a un 60% con relación al PIB, no podrán hacerse ajustes salariales por costo de vida, ¿verdad? Esto se retoma en lo que es el transitorio 11 de la Ley Marco de Empleo Público, de manera tal que mientras se dé en esta condición, ¿verdad? Ese nivel de endeudamiento igual o superior al 60%, no podrá
por disposición legal claramente, hacerse ningún tipo de ajuste por costo de vida, pero se espera obviamente que con los esfuerzos que se están haciendo a nivel de la administración, los próximos ciclos presupuestarios vean una disminución, ¿verdad?, en ese nivel de endeudamiento, y de esa forma sea posible retomar la posibilidad por una política salarial, ¿verdad?, que también está a cargo de lo que es la Dirección General de Servicio Civil, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, pues promover ajustes que respondan, ¿verdad?, a la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los salarios, y de esa forma pues ir compensando, ¿verdad?, los efectos inflacionarios. Muy bien, Luis, muchas gracias. De ahí poco a poco vamos como institución explicándole los pequeños cambios que se den para poderles ordenar, orientar de forma adecuada. Voy a cerrar el segmento entonces ya con César, con preguntas muy concretas que las personas nos hacen. Por ejemplo, los que todavía permanecen en el sistema por componentes, que cambian de una institución por otra, pero que más se mantienen en ese esquema, ¿cómo se está manejando el tema de la dedicación exclusiva, las anualidades, el pago de la carrera profesional? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo queda, por ejemplo, en qué queda el punto por carrera profesional? Empecemos con esta. Bueno, para explicarles un poco, de acuerdo a lo que les comentó ahora Luis, nosotros podemos dividir ahora los funcionarios como en 3 grandes grupos. Dentro del contexto de la pregunta, vamos a tener los funcionarios divididos en 3 grandes grupos. Tenemos primero los que tienen salario por componentes y que este salario por componentes es inferior al salario global. Tenemos después las personas que tienen exactamente el salario global. Y finalmente vamos a tener las personas que, porque tenían muchas anualidades o por distintas razones, tienen un salario superior al salario global y que sigue siendo un salario por componentes. Entonces, para cada uno de esos vamos a tener un tratamiento diferente. ¿Qué pasa con las personas que tienen salario global, salario por componentes inferior al salario global? Ahí, con algunas limitaciones, ahí, digamos, no ha pasado gran cosa. O sea, las personas pueden seguir presentando, sus solicitudes de puntos de carrera profesional. Esas solicitudes de puntos de carrera profesional van a ser analizadas, se les van a asignar los puntos, se le va a dar el seguimiento a los puntos y a los 5 años se van a caducar. O sea, en ese sentido, digamos, no ha pasado nada, a menos que por esa acumulación de puntos de carrera profesional, ese funcionario pase a salario global. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un funcionario que está 500 colones por debajo del salario global. Presenta un curso de capacitación de 40 horas, lo que le significaría un punto de carrera profesional que en este momento son como 2.273 colones. Entonces, si le asignamos esos 2.273 colones, se pasaría del salario global. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Como lo explicaba Luis, en el momento en que se alcanza el salario global, el funcionario es pasado automáticamente a salario global. Entonces ya ese último puntito ya no se le va a asignar en su totalidad, sino que solo se le va a aumentar el salario en la cantidad para que quede exactamente similar al salario global. En el caso de los funcionarios que ya tienen salario global, para ellos lo que es carrera profesional, lo que es anualidades, esas cosas, simplemente ya no se van a utilizar. Ya ese salario global solamente va a aumentar por costo de vida. Y para las personas que tienen salario por componentes, pero este salario por componentes es superior al salario global,
¿verdad? Entonces la ley indica que ya esas personas no pueden recibir aumentos salariales de ningún tipo, incluyendo coste de vida, incluyendo anualidades, incluyendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ese salario, aunque igual es un salario por componentes, ahí sí no voy a poder, la Oficina de Recursos Humanos no va a poder reconocer puntos de carrera profesional, no va a poder asignar nuevas anualidades, no va a poder hacer nada que implique un aumento en el salario. Eso serían, digamos, que los tres panoramas que tenemos en ese sentido. Tres panoramas, ok. Perfecto. Muy interesante, sí, porque todavía las personas dicen, mire, si yo presento esto, lo otro, ¿verdad? Me aumenta, no me aumenta. Entonces yo lo que por lo menos yo les digo, o los compañeros, es toda consulta mejor en la Oficina de Recursos Humanos. Decías entonces cuál es el monto actual por punto carrera profesional y el pago y la anualidad del punto, o lo que se paga por anualidades que están vigentes. Sí, el punto por carrera profesional es el que tenemos desde el primer semestre del 2018, que está en 2.273 colones. Recordemos que en ese momento estaban las normas que buscaban que no creciera el gasto público, entonces el punto dejó de aumentarse periódicamente todos los semestres, y después, lo que nos contaba Luis ahora, cayó la regla fiscal, entonces ahora menos que lo podemos aumentar, ¿verdad? Entonces, desde el 2018 anda ese en 2.273, y los montos de anualidad son los definidos por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, de 1.94 y 2.54, creo. En el 1.94, para aquellos puestos cuyo requisito es contar con un grado universitario, y el otro para las funciones operativas o técnicas, ¿verdad? Que requieren una formación académica inferior a un grado universitario. Estamos hablando aquí de porcentajes, ¿verdad? De porcentajes, sí. Entonces significa algo muy importante. Esos porcentajes son con respecto a los salarios que estaban en el segundo semestre del 2019, ¿verdad? O sea, desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la anualidad deja de crecer, se congeló en ese momento, ¿verdad? Y ahora pasarán los años, o sea, si la anualidad de un funcionario en este momento, que está en una clase de puesto específica, qué sé yo, profesional de servicio civil 3, digamos que la anualidad fuera de 14.000 colones, dentro de 5 años esa anualidad para la clase profesional de servicio civil 3 seguirá siendo 14.000 colones, ¿verdad? Ya esos montos no crecen. Claro. Entonces, actualmente, César, el porcentaje de dedicación exclusiva está ¿en cuánto? Los porcentajes de dedicación exclusiva, vamos a tener funcionarios que tenían dedicación exclusiva desde antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esos mantienen sus porcentajes del 55% y el 15%. Después están los Luis, cualquier numerillo que me equivoque por ahí me ayudas, ¿verdad? Con gusto. Después, por si acaso, nada más, don César, justamente 20% era el que aplicaba para aquellos que tuvieran grado de bachillerato. Correcto, sí, correcto. Y después de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las personas que tienen contratos de dedicación exclusiva, después de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que los porcentajes están en un 25% y en un 10%. Ok. Sí, hubo un ajuste bastante significativo, ¿verdad? En estos rubros. Sí. Bien, de mi parte, estos serían, digamos, las consultas principales que tenía. No sé si omito algún tema o algún criterio que ustedes consideren importante de compartirle a nuestra audiencia. Bueno, este tema realmente uno lo menciona como salario, ¿verdad? Pero realmente quienes estamos inmersos en esta materia
y las mismas personas trabajadoras creo que reconocen que es un asunto muy amplio, ¿verdad? De un espectro bastante importante que tiende a una simplificación con lo que es este esquema de salario global, pero realmente si se combinan ahora los dos esquemas, vemos que implica una serie de normativa, una serie de conceptos, una serie de supuestos y reglas de operación muy amplias, ¿verdad? Lo que sí se debe tener en cuenta en la medida de lo posible es que los cambios que se han introducido procuran que no haya una afectación para las personas. Yo puedo entender que muchos tienen la expectativa de lograr una remuneración de inmediato y superior, pero bueno, hay reglas, ¿verdad?, establecidas por la misma ley que deben de procurarse y estamos en un proceso, ¿verdad?, porque no es que la ley se aplicó en un determinado momento y ya todo finalizó, no, esto es un proceso, estamos todavía en una transición que procura migrar a un régimen más simplificado, más equitativo, ¿verdad?, porque de hecho parte de la motivación que se tuvo con este tema de salario global fue precisamente que se buscaba una igualdad salarial, una verdadera equidad como se procura en lo establecido en la Constitución política y que no se veía así de manera tan clara con la vigencia de un esquema de salario por componentes. Claro. César, ¿usted algún comentario final? Vamos a estar en un periodo complicado, ¿verdad? Vamos a estar en un periodo donde los funcionarios van a tener mucha incertidumbre. Imagínense que todavía los efectos de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, digamos, no todo el mundo está claro todavía. Hay muchos funcionarios que tienen dudas con esa ley de fortalecimiento. En eso se suma ahora la ley marco de empleo público, que va a generar más incertidumbre. Entonces eso nos llama a todos los operadores de recursos humanos a informarnos, a prepararnos, a leer bastante, ¿verdad?, para poder resolver las necesidades que tienen los funcionarios y que requieren claridad para poder tomar decisiones, ¿verdad? Más en esto que es su futuro profesional, ¿verdad? Entonces, un llamado a todos los compañeros operadores que nos preparemos bien para poder dar el mejor servicio que podamos. Muchísimas gracias, César. Bueno, muchas gracias, compañeros. Esperamos haber aportado suficiente información para responder muchas de las consultas que nos envían las personas. El tema salarial es algo sumamente delicado porque a todas las personas nos afecta, ¿verdad? Y ganar un colón más o perder un colón siempre es algo que nos va a incidir hasta en la parte emocional. Quiero hacer un agradecimiento particular a mi compañero de oficina, Juan Pablo Barrientos Jiménez, quien ha estado todos estos meses tras bambalinas ayudándonos con la grabación y con algunos de los diseños gráficos que hemos utilizado a lo largo de los podcasts. Muchas gracias, Juan Pablo. Y para concluir, entonces les recordamos que en la descripción del vídeo encontrarán los enlaces a la normativa vigente relacionada con este tema. Gracias por acompañarnos en este ciclo de podcast. Esperamos poder desarrollar nuevos ciclos con otros temas puntuales, por lo que les invitamos a enviar siempre sus consultas, sus comentarios para nosotros tener insumos y poder darles la orientación que ustedes realmente necesitan para que sea útil en cada uno de sus casos personales. Muchas gracias. Hasta pronto.